Buenos días, jóvenes. Ya el licenciado Merino les dijo el libro de texto que les va a ayudar bastante, ¿va? Esa es la bibliografía que les recomendaría para este tema, aunque pueden consultar también otras, incluso Murray. Creo que es el libro de texto también que está dirigido para ustedes. Bueno, vamos a hablar de las bacterias, en este caso de lo que comprende la morfología y la estructura, ¿verdad? Cuando ustedes vean los otros microorganismos, van a ver que tienen diferencias. Incluso estos, los procariotas, tienen diferencia con la célula eucariótica. Vamos a establecer cuáles son esas estructuras y al final pues vamos a ver cuáles son cada una de las estructuras adicionales. Vamos a hablar de esporas, de flagelos, de fimbrias y otras, para que ustedes vayan conociendo de qué está formada una bacteria. Son seres unicelulares que también pues tienen una estructura propiamente dicha, tienen un mecanismo de crecimiento, de reproducción. ¿Cómo es posible que una sola célula pueda tener esa capacidad, verdad, de sintetizar a partir de compuestos externos componentes de sus estructuras que van a ir dirigidas a formar pared celular, membrana celular, enzimas y otros componentes? Vamos a ver los objetivos. Esta es la clase número 16. Vamos a ver cuáles son, bueno, lo de las principales morfologías bacterianas, pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a reconocer las estructuras u organelos en una célula bacteriana y la función correspondiente. Es importante que ustedes conozcan la diferencia entre bacterias gram positivas y gram negativas. Más adelante, ustedes en su vida de trabajo en el hospital, para poder dar un tratamiento, tienen que saber el origen, ¿verdad? El tipo de microorganismo, en este caso bacterias, si es gram positiva o gram negativa. Eso es lo que le van a reportar a usted. ¿Para qué le va a servir? Para saber el tipo de tratamiento, porque cuando hablamos de antibióticos y quimioterapéuticos, ¿se acuerdan que hay grupos de antibióticos dirigidos? Bueno, si son de amplio espectro, para bacterias gram positivas, gram negativas. Hay otras que están dirigidas para bacterias gram negativas, otras para gram positivas. Y también pues es necesario que ustedes también piensen en la coloración de gram, que es una de las tinciones que se utilizan en bacteriología para poder establecer esa diferencia, basada en un componente de la bacteria que es la pared celular. Bueno, vamos a ver las principales agrupaciones bacterianas. No solo la morfología, ¿verdad? Si es coco, si es bacilo, si es espirilo, si es espiroqueta, si es un bacilo fusiforme o alargado, sino también cómo se agrupan. Se agrupan en cadenas, se agrupan en racimos, si se agrupan en empalizadas, quiere decir que como que fueran haces de leña. Bueno, vamos a ver entonces la diferencia también entre una célula bacteriana, una procariota y una célula eucariótica. Tenemos el contenido para que ustedes lo revisen en sus libros de texto, en sus libros de consulta. Lo leen detenidamente, pero es cada uno de los contenidos de los subtemas que vamos a ir viendo en esta clase. Bueno, ahí tenemos una bacteria, es un bacilo, tiene forma alargada, y vean las estructuras. Por ejemplo, esta estructura es un flagelo. No todas las bacterias tienen flagelo. Estas prolongaciones más finas, más delgadas, más cortas, se llaman fimbrias o adhesinas. Habrán pilis que son un poco más largos que estos, que son pilis sexuales para transferencia de material genético. Ahora, no todas las bacterias tienen estas estructuras, algunas que no tienen flagelo, otras no tienen fimbrias. En este caso es un bacilo, hay otros que son cocos, otros son espirilos, y vamos a ver pues las diferentes formas. Estos microorganismos se conocen como procariotas, sin membrana nuclear. Eso significa procariota. Vamos a ver que el núcleo está distribuido en el citoplasma, no está encerrado, ¿verdad? Como en el caso de la célula eucariótica, sino que está distribuido sobre el citoplasma. Es una sola, digamos, una sola hebra enrollada de material genético de DNA. Son de tamaño pequeño,
Vamos a ver, generalmente las clamidias y las rickettsias tenemos ahí que son más pequeñitas todavía que las otras bacterias, son de 0.1 a 0.2 micras de diámetro. La mayoría de bacterias, exceptuando estos dos géneros, clamidia y rickettsia, van a medir un poquito más, van a tener más de 1 micra de diámetro. Y en el caso pues de la ausencia de membrana nuclear, los clasifica como procariotas, sin membrana nuclear. Ya vimos que el material genético está distribuido en el citosol. Vamos a ver que el material genético, el DNA, tiene 1 milímetro de longitud. Si se desenrolla todo este material genético, esa es la longitud que presenta, 1 milímetro. Se podría doblar unas 1000 veces, ¿verdad?, para hacerlo un poquito más compacto. Entonces se considera que no es un núcleo verdadero, sino que es un nucleoide y está distribuido, como les decía, en el citosol. Ahora, estos son haploides, los cromosomas son un solo cromosoma presenta. Hay algunas bacterias que presentan hasta 3 cromosomas. Vamos a establecer la diferencia entre una célula eucariota, una célula animal, por ejemplo, y una bacteriana, una procariótica. Entonces vamos a ver que hay estructuras que son afines y otras que establecen la diferencia. Por ejemplo, entre las bacterias tenemos que tienen una pared celular, y entre las bacterias gram negativas y gram positivas, la gram negativa tiene membrana externa, la gram positiva no la tiene. La gram negativa tiene un espacio periplásmico y la gram positiva no lo tiene. Vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver que el interior de una célula bacteriana no tiene compartimientos como lo tenemos allá en una célula eucariótica. Aquí no tenemos pared celular y el interior está compartimentalizado. Y en la célula bacteriana tiene una pared celular y vean que todas las estructuras están distribuidas en el citosol. Tenemos allá una bacteria gram negativa y una gram positiva. Entre ambas existen diferencias que las vamos a ver más adelante. Aquí tenemos nuevamente un esquema para que ustedes ubiquen, ¿verdad? La célula eucariótica tiene su citoplasma, la membrana plasmática tiene ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, núcleo. Ven que el núcleo está delimitado por una membrana. Eso es lo que lo caracteriza a una célula eucariótica. Y la célula procariota, las bacterias, ya vimos el flagelo, algunas presentan cápsula y otras no. Entre las estructuras accesorias están la cápsula, los flagelos, algunos pilis. Las esporas también son estructuras accesorias. Ya la clase ya la tienen, ya se la envié al licenciado esta mañana. Bueno, entonces veamos membrana plasmática o citoplasmática. Hay pared celular. La cápsula no está presente en todas, sino que en algunas especies, generalmente aquellas bacterias esporuladas ambientales como Bacillus, género Bacillus y género Clostridium. El flagelo es una estructura accesoria. Hay algunos que no tienen flagelo. Y si los tienen, los pueden perder y se les puede regenerar. Sí tiene ribosomas, porque entonces ahí se sintetizan las proteínas, y tiene el nucleoide, que vimos que está distribuido de manera en una sola hebra sobre el citosol. Entonces esta es la diferencia entre una célula procariota y una eucariota. Además el tamaño, de 2 a 100 micras, y las bacterias de 0.5 a 3 micras. En el caso de las bacterias, pues saben que la diversidad de microorganismos es tan amplia que lo que nos interesa en esta área es la microbiología médica, las bacterias que causan enfermedades en el humano. Hay medicina veterinaria y hay otro tipo de bacterias, hay bacterias ambientales, hay bacterias de los suelos, bacterias que están en el hielo. Entonces cada una tiene particularidades. Si ustedes las quieren conocer, van a consultar su libro de texto, que ahí están las características de estas bacterias. Entonces, entre la diversidad procariota, tenemos que el número de genes puede variar. Vamos a ver que pueden hacer tantos como en el Streptomyces coelicolor, que va de 7.825, o
en el caso de micoplasma, este es micoplasma, ¿verdad? Genitalium de 468. Puede variar, puede ser tan pequeño o tan amplio como estos dos géneros. Ahora, todos los componentes de la estructura microbiana, bacteriana en este caso, todos tienen funciones esenciales, ¿verdad? Transporte de nutrientes, el metabolismo energético, productor de energía, y cada uno de los grupos bacterianos van a estar adaptados a un entorno circunscrito. Dependiendo del ambiente, así van a encontrar sus fuentes de nutrición, sus condiciones ambientales que le facilitan el crecimiento. Algunos que se han adaptado a producir enfermedades en el humano. Vamos a ver que muchas bacterias ocupan la luz solar como fuente de energía. En el caso de las bacterias que causan enfermedades en el hombre, son bacterias heterótrofas, que quiere decir que hay que proporcionarle los nutrientes. Hay bacterias fotosintéticas en el ambiente que requieren de luz solar. Por ejemplo, las bacterias púrpura ambientales requieren luz solar como fuente de energía, pero a través de su metabolismo no pueden producir hidrógeno. Entonces vamos a ver, aquí tenemos. Hay cianobacterias que son bacterias siempre ambientales que producen oxígeno en ausencia de luz. Entonces vamos a ver que el requerimiento de las bacterias depende de su hábitat. Hay bacterias que se han adaptado a esas temperaturas, a esa fuente de nutrición. Hay bacterias que degradan el metano, un compuesto orgánico, el metano, entonces bacterias metanógenas. Entonces, mientras que las bacterias que producen enfermedades en el hombre requieren nutrientes, ¿verdad? Fuente de proteína, fuente de carbohidratos, necesitan una temperatura corporal como la nuestra, necesitan un tiempo de incubación y otros requerimientos. Vamos a ver, en el caso de bacterias anaerobias, este es otro grupo de bacterias, se han adaptado a aceptar electrones distintos del oxígeno. Entonces el metabolismo anaerobio pues no necesita oxígeno, puede utilizar otros componentes como aceptor de electrones. Hay otros anaerobios que realizan metabolismo fermentativo. Y vamos a ver que así es la variedad de microorganismos, también va a requerir diferentes sustratos y condiciones de crecimiento adecuadas. En el caso de las comunidades procarióticas vamos a ver que, al igual que los humanos, ¿verdad?, necesitan asociarse, formar grupos, consorcios en este caso, para protegerse unas con otras. Entonces vamos a ver, esto les ayuda a la supervivencia del grupo. Las bacterias se comunican. Hay una forma de comunicarse que es la percepción de quórum, ¿verdad? Se envían señales y entre más aglutinadas están, pueden producir polisacáridos, los vierten al exterior y eso les permite compactarse e incluso protegerse de factores ambientales como sustancias químicas o temperaturas extremas. Entonces vamos a ver que estos consorcios pues son grupos bacterianos, son sociedades de bacterias, digámoslo así, y en este caso, cuando hay una bacteria que va a dar origen a un grupo de bacterias, estamos hablando de un clon. Entonces esa célula dio origen a una cantidad, ¿verdad?, que puede tener de 10 a la 8 un clon. Imagínense 10 a la 8, ¿qué cantidad de bacterias se producen en ese momento? Si se considera que una de las bacterias de ese clon puede tener alguna variación genética, entonces hay que pensar que también que todo ese grupo de bacterias podría tener esa variación genética. Entonces vean que la variante de cualquier gen en una sola célula del clon podrían estar afectados otras más adentro de ese clon. Entonces vamos a ver que esa cantidad de bacterias que se generan en ese clon lo que va a producir es protección a sus compañeras, ¿verdad? Entonces veamos, por ejemplo, liberan polisacáridos al ambiente y esa las protege. Estos polisacáridos que forman se caracterizan por recubrir una superficie, puede ser un catéter, puede ser un depósito donde guardamos lentes de contacto que no se limpian, nunca los limpian, entonces pues vienen los problemas
a nivel del ojo. Entonces estos polisacáridos extracelulares lo que hacen es formar como comunidades muy adheridas. Ese polisacárido les permite adherirse a una superficie, puede ser un catéter, una válvula cardíaca. Y lo que sucede también es que los hace firmes, evita que penetre un antibiótico, evita que pueda ser alteradas sus estructuras por metales pesados. ¿Se acuerdan los metales pesados? El mercurio, la plata y el cobre. Ahora, estas bacterias se unen en esas comunidades, en esos consorcios, a través de un mecanismo de comunicación intercelular que se llama percepción de quórum o quórum sensing. Ellos envían señales como avisando y se compactan más, liberan ese polisacárido para protegerse, digamos, de alguna sustancia química que está en el ambiente. De esa forma también esa unión les permite transferirse plásmidos. Los plásmidos son materiales circulares extracromosomales que les permite codificar, por ejemplo, resistencia a los antibióticos o producir una toxina. Propiedades patógenas que no tenía la bacteria las adquiere a través de un plásmido. Entonces, en este caso, pues, pueden pasarse plásmidos conjugativos y factores, pues, determinantes de virulencia a través de ese material genético. Entonces, aquí tenemos la percepción de quórum en esta imagen, en donde vemos de que, por ejemplo, los puntos azules dice que son moléculas autoinductoras. Vean que están en pequeña cantidad las moléculas inductoras y las bacterias también. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se estimulan con esa molécula, se empiezan a generar más bacterias. Aquí tenemos. Y empiezan a aparecer otros componentes que no estaban en el ambiente. Esos puntos rojos no estaban. Entonces, hay un estímulo, ¿verdad?, de que la molécula inductora no solo estimuló el crecimiento, sino que la producción de otras sustancias. Entonces, ahí se viene, pues, la teoría de que a través de estas estructuras, pues, se pueden transferir información para protegerse, incluso codificar para resistencia a los antibióticos. Entonces tenemos nuevamente, pues, la transferencia de un plásmido, que es una molécula circular de DNA, es circular, ¿verdad? La bacteria tiene su material genético en una sola hebra distribuido sobre el citosol. Pero el plásmido no es propio de la bacteria, sino que lo adquiere de otra, a través de un pilis sexual. Y luego, pues, lo divide, lo multiplica a la célula hija. Aquí tenemos, pues, cómo se va formando un biofilm, que puede ser también la placa dental, que al final, pues, lo que va a producir es deterioro del esmalte por las sustancias ácidas del Streptococcus mutans, que se nutre de los carbohidratos de una dieta alta en azúcares y que no hay un aseo adecuado. Entonces se degrada el carbohidrato por el Streptococcus mutans y otros estreptococos asociados, se producen sustancias ácidas que al final va a dañar el esmalte produciendo una caries dental. Entonces ahí tenemos una placa bacteriana a nivel de la dentadura. Una placa puede recurrir un catéter, como en este caso, o biofilm. Entonces vean ustedes, no solo de un tipo de bacterias, se asocian con otras. Pues para hacer el mal están ahí en tremendo consorcio, ¿verdad? Entonces veamos cómo se va formando una placa bacteriana, cómo se va estimulando con pocos microorganismos, después se forma, digamos, una masa prácticamente y luego se libera y eso se va como diseminando. Entonces así, pues, puede colonizar una válvula cardíaca o puede colonizar un catéter. Tenemos más ampliado ahí, pues, el resultado de la formación de la bioplaca o el biofilm. Y se originó por la percepción de quórum, o sea, la comunicación entre las bacterias. Y aquí tenemos, pues, los ejemplos. Puede ser un implante de cadera, puede ser la placa dental o un catéter endovenoso. Entonces ese biofilm es lo que produce ese recubrimiento, muy adherido por esos polisacáridos que se han vertido, forma una adherencia bastante compacta. Tenemos acá ahora las formas bacterianas y tenemos también la tinción de Gram. La tinción de Gram es una coloración diferencial. ¿Qué significa?
va a permitir establecer una diferencia entre bacterias gram positivas y gram negativas. A través de esa tinción pues está identificando que la bacteria en su pared celular tiene más capas de peptidoglicán que fija el colorante primario, que es el cristal violeta. Estamos hablando de una bacteria gram positiva acá y acá, morado. El cristal violeta es morado. Ya hicieron la tinción de gram en el laboratorio. Bueno, ya la van a hacer. Entonces tenemos bacilos gram negativos que se tiñen de rosado y tenemos diferentes morfologías. Entonces, en la diferencia de la tinción de gram está en la morfología estructural de la pared celular. Quien tenga más capa de peptidoglicano tiene más capas, mayor grosor, va a retener el colorante primario, que es el cristal violeta. Entonces las bacterias gram positivas van a teñir de morado. Si la bacteria gram negativa, la capa de peptidoglicán tiene menos grosor y esa capa la pierde durante el proceso de lavado, y en ese huequito que quedó, en ese espacio, se va a depositar el colorante de contraste, que es la safranina. Por lo tanto, las bacterias van a teñir de color rosado. Entonces, diferencias entre bacterias gram positivas y gram negativas. Ahora, la morfología. La morfología es variada. Si son redonditos se le llaman cocos. Si son alargaditos se llaman bacilos o bastones. Se les llaman bacilos generalmente. Y si tienen una forma así como una espiral, se llaman espiroquetas. Dentro de los cocos hay coquitos que se pueden agrupar. Este ya es agrupación. Se agrupan en pares, se llaman diplococos. Diplo, 2. Entre esos coquitos pueden haber algunos más redonditos y otros más alargaditos. Hablamos de cocos lanceolados, por ejemplo el Streptococcus pneumoniae. Los estreptococos son cocos agrupados en cadenas. Strepto quiere decir cadena. Y si se agrupan en racimos se llaman estafilococos. Estafilo quiere decir racimos de uvas. Estafilo. Entonces veamos la morfología y la agrupación de una vez. Ahora, también se pueden agrupar en 4, se llaman tétradas. Tetra es 4. Si son 2 grupos de 4, uno sobre otro, que hagan 8 coquitos, ya se llaman sarcinas. Acá, 8 coquitos. Y los estafilos, pues, que son racimos de coquitos. Esa es la agrupación. Entre los bacilos tenemos, si están solitos, pues no tienen agrupación. Ahora, dentro de los bacilos pueden haber unos más largos, otros más cortos. Los más cortitos se les puede llamar cocobacilos. Hay otros como más largos, más finos. Si están en pares se llaman diplobacilos. Si están en cadena se llaman estreptobacilos. Estrepto es cadena. Y vamos acá, los cocobacilos que les decía, que son más cortitos, que parecerían cocos, pero no son cocos, son bacilos. Y los espirilos tienen una forma espirilar. Estas vueltas pueden ser más cortitas y otras son más amplias, pero generalmente se le llaman espiroquetas o espirilos. Y los vibriones, que son bacterias en forma de coma o forma curva. Entonces ya vimos pues la morfología y la agrupación. ¿Tienen preguntas? Tenemos nuevamente cocos y bacilos. Repasemos los cocos. Estos serían cocos gram negativos, agrupados en parejas, y algunos pues características principales que tienen los dos lados adyacentes aplanaditos que parecen granos de café, típico del género Neisseria. Diplococos, estreptococos, estafilococos. Aquí también. Bueno, vamos a ver cada uno de los componentes de la bacteria. Ya habíamos hablado del nucleoide, ¿verdad? Que está distribuido sobre el citosol. Es una molécula no es circular, es una molécula de DNA única y continua. Quiere decir que si lo extendemos, ¿cuánto dijimos que puede medir? 1 milímetro.
No, la molécula circular es el plásmido. Entonces es una molécula de DNA única y continua. Vean acá, en esta imagen tenemos que se ha fraccionado el bacilo y se ha liberado el DNA. Entonces veamos que las fibrillas están acá. Este entramado es el DNA que se ha liberado, ¿verdad? Al romper el bacilo. Vamos a ver, aquí tenemos un bacilo, una coli, en donde se ha aplicado una tinción especial para que ustedes vean cómo es que se tiñe y la forma del material genético, del DNA. Bueno, entonces vamos a ver pues que bacterias que son más grandes, ¿verdad?, son de rápido crecimiento y tienen nucleoides más grandes. Dentro de la estructura citoplásmica tenemos que no tienen mitocondrias y cloroplastos. Entonces, ¿cómo respira la bacteria? Respira a través de la membrana celular, porque ahí se encuentran enzimas que transportan electrones. Y luego pues tenemos que hay gránulos insolubles, sustancias de reserva, bacterias que pueden codificar para la producción de sideróforos, que son componentes que capturan el hierro, porque también la bacteria necesita hierro para su crecimiento. Entonces se forman cuerpos de inclusión, por ejemplo. Estos cuerpos de inclusión están delimitados, son estructuras que están delimitadas por una membrana lipídica adentro en el citosol. Por ejemplo, tenemos esta sustancia. Tenemos esas sustancias de reserva, por ejemplo, el ácido polibeta hidroxibutírico. Tenemos el glucógeno, que es otra sustancia de reserva. Los tiene la bacteria acumulados en esos gránulos cuando hay insuficiencia de ácido sulfídrico y tiosulfato. Lo vuelven a reutilizar. Aquí tenemos, por ejemplo, ese gránulo de ácido polihidroxibutírico. En esa estructura tenemos estos gránulos de azufre también, que los almacena la bacteria para tenerlos de reserva. Entonces, cuando ya se necesita, pues lo vuelven a utilizar a partir de esas estructuras. Tenemos los gránulos metacromáticos, los gránulos de volutina, que se encuentran, por ejemplo, en el género Corynebacterium, que son gránulos de ácido polibeta hidroxibutírico, PHB, almacenados en estos gránulos. Por eso se llaman gránulos metacromáticos, porque con tinción azul se ven rojos, por eso se llama metacromático. Y eso es característico de bacterias del género Corynebacterium. Presentan las bacterias ribosomas 70S, la célula eucariótica es 80S, recordemos. También presenta una envoltura celular. Venimos del citosol, ya vamos a llegar a la pared celular, ya hablamos de los ribosomas. Vamos a ver la envoltura celular, se puede observar acá. Tenemos la pared celular y la membrana plasmática. Ahora, esta envoltura celular, ¿para qué le va a servir a la bacteria? Bueno, la bacteria necesita tener una estructura que le permita mantener su concentración osmótica, ¿verdad? No puede tener una osmolaridad extrema. Entonces la pared celular, esta envoltura celular la protege y también evita que los productos químicos nocivos puedan lesionar la estructura, incluso los antibióticos. Vemos que los antibióticos pueden ingresar a la célula y hay pues mecanismos que la célula hace para expulsarlos. En el caso de la membrana celular, vamos a ver que es una bicapa lipídica, como la tenemos acá, compuesta de fosfolípidos y proteínas. En el caso de las bacterias no tienen esteroles. La única bacteria, el único género son los micoplasmas. Se dice que los micoplasmas tienen una pared celular defectuosa y tiene esteroles, pero en este caso las otras bacterias carecen de esteroles. ¿Qué funciones tiene la
membrana celular? Bueno, es una membrana que tiene permeabilidad selectiva para el transporte de solutos. A través de esta membrana, pues los procesos de llegada de los nutrientes y la salida de productos de desecho, pues se realiza en esta estructura. También la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, excreción de enzimas hidrolíticas. Esas enzimas hidrolíticas las libera la bacteria para poder digerir los nutrientes. A partir de esa macromolécula la hace más sencilla para poderse nutrir. Entonces estas enzimas son producidas por la bacteria para la degradación de macromoléculas. También otra función es la presencia de enzimas y moléculas para la biosíntesis. Recordemos que la célula tan pequeñita realiza todo este mecanismo a partir de pues, los componentes nutricionales. También existe el soporte de los receptores y otras proteínas de los sistemas quimiotácticos y de transducción de señal. Ustedes pueden ampliar todas las funciones de la membrana celular. Bueno, se habla de transporte activo, de transporte pasivo. La difusión facilitada prácticamente es más que todo para levaduras, casi no en el caso de la bacteria, es más que todo transporte activo. Vemos la membrana citoplásmica, pues es una bicapa lipídica. Ustedes saben que esta porción está en contacto con el agua, es la hidrofílica, y las que están acá en medio pues son los ácidos grasos de cadena larga, que son hidrofóbicos. Este es un fosfolípido, es una bicapa fosfolipídica. Dentro de la membrana celular también se requieren procesos especiales de transporte, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la quelación del hierro, la bacteria necesita hierro para su crecimiento, pero el hierro no se almacena como tal en los compartimientos celulares de los mamíferos. Entonces vamos a ver que está presente como transferrina y lactoferrina. ¿Qué sucede? La bacteria tiene la capacidad de producir estos componentes que llaman sideróforos. En estos sideróforos, pues que son junto con los derivados del ácido hidroxámico, quelan el hierro, y después este complejo de hierro hidroxamato facilita la entrada de hierro a la célula bacteriana. Luego se puede separar el hidroxamato para continuar pues con la búsqueda de hierro para incorporarlo nuevamente a la célula. Veamos ahora la pared celular. La pared celular le va a dar la forma, es una estructura rígida que le va a dar forma a la bacteria. Cuando se pierde la capacidad de que la bacteria pueda sintetizar su pared celular, por ejemplo, ante la llegada de un antibiótico beta-lactámico que inhibe la síntesis del peptidoglicán, entonces la bacteria queda expuesta, ¿verdad? Se puede lisar, se destruye. Entonces es una protección física, previene de la lisis osmótica. Recordemos que el entorno puede estar con una concentración elevada de solutos. Entonces la pared celular pues tiene esa capacidad de proteger la concentración osmótica en el interior de la célula. Ya vimos que los micoplasmas carecen de pared celular, es una pared celular defectuosa. Y en el caso pues de esta pared celular se dice que tiene del 10 al 40% del peso de la bacteria. O sea que es una estructura compleja, más que todo en las bacterias gram negativas, porque tiene varios componentes estructurales. ¿Cuál es el principal componente de la pared celular de las bacterias gram negativas y gram positivas? Más que todas las gram positivas es el peptidoglicán o mureína. En este caso pues es el componente que establece la diferencia entre bacterias gram positivas y gram negativas. También la pared celular tiene una superficie externa cubierta de proteínas, y en el caso de antibióticos que vayan a inhibir la síntesis de proteínas, este es su sitio de acción. Actuar sobre las PBP, las proteínas que unen el antibiótico, ¿verdad? Para poder evitar pues que la bacteria se siga multiplicando o que sintetice su capa de peptidoglicán y su pared celular.
¿Qué tenemos acá? Tenemos el peptidoglicán o mureína, el cual está compuesto de 2 carbohidratos. Tenemos acá la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Y esos son los componentes glucanos de la pared celular. Esa es una parte. Tenemos también que están unidas estas 2 estructuras, estos 2 carbohidratos, por un enlace beta-glucosídico, que es este. Este es crucial para que la lisozima pueda romper ese enlace beta-glucosídico y separar la acetilglucosamina y el ácido acetilmurámico. Entonces la lisozima es una enzima que actúa a ese nivel, rompiendo el enlace beta-glucosídico. ¿Qué otros componentes tiene el peptidoglicán de la pared celular? Bueno, tiene una cadena peptídica formada por alanina, que es la principal, el glutamato, y también aquí tenemos el ácido diaminopimélico, que puede variar en algunas paredes celulares. Entonces tenemos la L-alanina, la D-alanina, la lisina o ácido diaminopimélico. Entonces estos son los 3 componentes de la pared celular. Esto es un entramado que va formando, un enrejado, que le va a permitir a la bacteria formar esa pared. Diga. ¿Que genere? No, el micoplasma se dice que no tiene una pared celular definida. Por lo tanto, una penicilina no sería efectiva, o una cefalosporina, o un antibiótico beta-lactámico, ¿verdad?, a ese nivel, porque no va a inhibir peptidoglicán, ¿verdad? Son paredes celulares no definidas, como en este caso bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Se dice que tiene una pared celular defectuosa. Acordémonos que es uno de los géneros que tiene esterol. Los demás no tienen esterol. Entonces el micoplasma es una bacteria especial. ¿Le aclaré su pregunta? Todavía no. No necesariamente, porque tiene esteroles, eso le da una firmeza a la pared. ¿Sí? Sí, tienen que ver también el entorno, ¿verdad? Claro que cualquier bacteria con pared celular o sin pared celular, ante una concentración osmótica más elevada que su ambiente interno, llévalas de perder. Entonces aquí tenemos cómo es que se va estructurando el peptidoglicán. Tenemos acá el celeste, N-acetilglucosamina, ácido el N-acetilmurámico, la unión de los enlaces peptídicos y la cadena polipeptídica. Entonces se va formando el entramado. Entonces en las bacterias gram negativas pues tiene una capa más de mayor volumen que las bacterias gram positivas. Este peptidoglicán es el que retiene la tinción de gram para establecer la diferencia. Aquí tenemos nuevamente, en el caso de Staphylococcus aureus, ¿cuáles son la cadena peptídica? Igual acá, ¿verdad? Entonces así es como se va estructurando la red de este componente importante de la pared celular. También las bacterias gram positivas, además del peptidoglicán, van a tener ácidos teicoicos y teicurónicos. En este caso, pues el 50% del peso seco de la pared está compuesta por estos ácidos, y digamos un 10% del peso total de la bacteria. Hay 2 tipos de ácidos teicoicos, unos asociados a la pared celular y otros asociados a la membrana. Pero como la membrana, acordémonos que tiene componentes fosfolípidos, los que están asociados a la membrana se pueden llamar también ácidos lipoteicoicos. Cuando están asociados a la membrana lipídica se llaman lipoteicoicos. ¿Qué función le proporciona este componente, estos ácidos teicoicos y teicurónicos, a las bacterias gram positivas? Le dan esa función de elasticidad, de la porosidad, de esa fuerza tensil, le da tono a la pared celular. Y también propiedades electrostáticas de la envoltura. Estos ácidos teicoicos también son antígenos principales en bacterias gram positivas como los cocos.
Ahora, los ácidos teicurónicos se pueden producir cuando hay deficiencia, por ejemplo, en la disponibilidad de fosfatos. No hay fosfatos, no hay para producir ácidos teicoicos, produzcamos ácidos teicurónicos desde la bacteria a partir del N-acetil manosúrico o ácido glucosurónico. Entonces, estos componentes los sintetiza la bacteria cuando no hay fosfatos en su entorno. También presenta polisacáridos en esta bacteria gram positiva. Aquí tenemos la estructura de los ácidos teicoicos, el grupo fosfato con el grupo glicerol, para formar pues estos ácidos teicoicos y estos ácidos lipoteicoicos. La pared celular de una bacteria gram positiva no es tan complicada como la de una bacteria gram negativa. Por eso que a la hora de dar un tratamiento como que cuesta más, ¿verdad? Un tratamiento contra una bacteria gram negativa por todo el espacio que tiene que recorrer el antibiótico. Entonces aquí tenemos la diferencia pues entre las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. La membrana citoplásmica acá. Las bacterias gram positivas tenemos un espacio periplásmico, un peptidoglicán, ácidos teicoicos, ácidos lipoteicoicos. Entonces veamos, en el caso de las bacterias gram negativas tenemos que hay un lipopolisacárido, hay una membrana externa que no la tienen las gram positivas. Vemos que la capa de peptidoglicán es más amplia, acá la verde, y acá es más escasa. Bueno, también hay proteínas, algunas proteínas pues porinas que también se encargan del transporte de nutrientes, de solutos, incluso transporte de antibióticos. Hay otras paredes celulares diferentes a las de las gram positivas, gram negativas. Por ejemplo, cuando hablamos de las micobacterias. Las micobacterias tienen peptidoglicano, sí tienen peptidoglicán, pero es bien escasa la capita. ¿Qué es lo que tienen más en sus paredes celulares? Ácidos micólicos, que son cadenas hidrocarbonadas largas que van a formar lípidos y ceras en esa pared celular. Ya la tinción de gram aquí ya no funciona, ¿verdad? Hay que ocupar una tinción para bacilos ácido alcohol resistentes. A pesar que tiene peptidoglicán, la tinción adecuada es esa, ¿verdad? Para teñir a una micobacteria. Entonces tiene lipoarabinos mananos, es diferente la pared celular de esta bacteria. Aquí tenemos el contraste de una bacteria gram negativa con una gram positiva. No, estas son gram negativas las dos. Entonces tenemos la gram negativa, ¿qué es lo que tiene? Tiene lípido A, aquí lo vamos a ver mejor. Vean que la gram negativa es más compleja, ¿verdad? Tiene acá, por ejemplo, su membrana citoplásmica, su periplasma, su capa de peptidoglicán más angosta que la de las gram positivas, pero ¿qué es lo que la caracteriza? Que ya tiene toda esta parte, tiene membrana externa, toda esta membrana externa, tiene lipopolisacárido que va de acá del amarillo para allá, lipopolisacárido o endotoxina. ¿Y qué es lo que sucede con el lipopolisacárido? Bueno, tiene tres estructuras. Tiene el lípido A inmerso en la membrana externa, tiene una cadena central de carbohidrato y tiene un polisacárido externo. La parte tóxica del lipopolisacárido endotoxina es el lípido A, este amarillo. Esa es la porción tóxica. Ahora, el polisacárido O es común, el polisacárido es común para una familia, por ejemplo, para las Enterobacteriaceae, antígeno O es común para todos. Este moradito es antigénico, es el antígeno de la pared celular, el antígeno somático. Ahora, ¿qué pasa con algunas bacterias también como los hemófilos, las neiserias, que son gram negativas? En el caso de esas bacterias van a tener una estructura, un lipopolisacárido, pero que no presenta el polisacárido O. En ese caso se llama lipo-oligosacárido, que se abrevia LOS. Los lipo-oligosacáridos.
Entonces vean que la pared celular de una bacteria gram negativa es más compleja, esa membrana externa, él es el lipopolisacárido endotoxina. Sobre el lipopolisacárido O, es altamente antigénico, ¿verdad? Comparten, por ejemplo, la familia Enterobacteriaceae comparte el mismo antígeno O para toda la familia. Estructuras accesorias, pueden estar o no pueden estar, los flagelos. Los flagelos son factores de virulencia, les sirven para la movilidad. Por ejemplo, en este caso, pues, se tienen que estos flagelos pueden desaparecer, se pueden perder, se vuelven a regenerar. Y luego, pues, tenemos cuál es la estructura importante en este caso. Vamos a ver que son apéndices filamentosos, helicoidales, le dan movilidad bacteriana, le imparten esa movilidad y está presente solo en bacilos. Ahora veamos de qué está formado este apéndice. Veamos que hay una estructura acá. Este es un rotor. Esto requiere una fuente de protones para poder generar ese movimiento. Ahora está formado por un cuerpo basal, un gancho y un filamento. Un filamento. Entonces les decía, y el flagelo está formado por una proteína que se llama flagelina. Cuando las bacterias tienen flagelos, esas inducen la formación de anticuerpos, es el antígeno H o antígeno flagelar. Vamos a ver que este flagelo pues requiere de una fuente de protones para energía, para poder impulsar a la bacteria. Entonces ahí tenemos que antígenos flagelares son los antígenos H. Entonces vamos a ver que los anillos están en el cuerpo basal, ahí empieza a rotar, algunos en sentido contrario a las agujas de un reloj, decimos rotación antihoraria, pueden hacer movimiento adelante, pueden hacer corridas, y en el caso de algunas bacterias necesitan un flagelo, por ejemplo cuando hablamos de Helicobacter pylori, el flagelo le ayuda. Bueno, es un agente que causa gastritis que al final puede evolucionar el paciente a un carcinoma gástrico. Entonces el flagelo le imparte ese movimiento al Helicobacter pylori que está en la mucosa gástrica, en donde está también el ambiente del pH ácido, que es un pH extremo. Entonces para escapar de ese ambiente ácido del pH gástrico, lo que hace el Helicobacter pylori es impulsarse como un rotador a través de la mucosa a buscar sitios más profundos, alejados de la acidez del jugo gástrico. De esa forma se impulsa a través del flagelo. O sea que es también un mecanismo, un factor de virulencia. Entonces vamos a ver que el microorganismo pues que tiene flagelo se puede impulsar de esta forma, puede dar vueltas, pero también hay sustancias quimioatrayentes, pueden ser nutrientes, y la bacteria se va a dirigir a ese lugar, ¿verdad? A buscar sus nutrientes, impulsándose, movilizándose por medio del flagelo. Ahora, los flagelos pueden estar en diferente posición, pueden ser variados en las bacterias que presentan estas estructuras anexas o apéndices. Por ejemplo, si es un flagelo único, dijimos que solo está en los bacilos, no hay cocos con flagelo. Vamos a ver que es monótrico, un solo flagelo en un polo. Si tiene penacho de flagelos en los dos polos se llama lofótrico. Si en los dos polos hay un solo flagelo se dice anfítrico. Y cuando están rodeando toda la estructura del bacilo se llaman perítricos. Peri quiere decir alrededor. Tenemos acá, ¿cuáles serían los flagelos? Estos o estos. Los más grandes, que dijimos que eran estas estructuras, estos apéndices, estas. No, pilis, cilios no. Son pilis, vean, entonces, pilis o fimbrias. Y algunas pilis o fimbrias que son de naturaleza proteica pueden servir para mediar la adherencia a la célula del hospedero. Entonces, bacterias que se pueden adherir, por ejemplo, cepas uropatógenas de Escherichia coli que causan con mucha frecuencia infección de vías urinarias, tienen estas pilis o fimbrias, esas cepas uropatógenas.
que tienen estructuras que reconocen el receptor de la célula del tracto urinario para producir las íbulas, infección de vías urinarias. Entonces, estos son los flagelos. Y por la posición, ¿cómo se clasifican? Por la posición. Ajá. Monótrico, ¿verdad? Pero le faltan otros para que tenga más, ¿verdad? En este caso solo hay uno. Bueno, veamos las fimbrias. Vean que los flagelos y las fimbrias son diferentes. Las fimbrias son prolongaciones más finas, más cortitas. Y en este caso pues tenemos allá las fimbrias como son y acá. Ahora, estos más largos, ¿qué serían? ¿Serán flagelos? ¿Serán pilisexuales? Vean la diferencia. Estos más largos ya son pilisexuales para transferencia de material genético. Estas fimbrias o pilis o adhesinas. Entonces vamos a ver, son microfibrillas parecidas a pelillos o a pelos que rodean algunas bacterias gram negativas. Estas median la adherencia a la célula hospedera donde reconocen un receptor para unirse. Entonces siempre están constituidos de esa proteína que es termolábil, que se llama pilina. Unidades de pilina produciendo una secuencia para formar esa proteína. Vean que posee propiedades de adhesina. Y por ejemplo hay fimbrias tipo 1. Cuando ustedes vayan viendo las bacterias en el transcurso de sus clases, van a ver que las estructuras patógenas, ¿verdad? Por ejemplo, qué tipo de fimbrias o adhesinas puede tener la bacteria para adherirse a su receptor celular. Entonces, por ejemplo, fimbrias tipo 1 se adhieren a residuos de manosa. Y veamos en el caso del ácido lipoteicoico, de los estreptococos del grupo A, también presentan algunas fimbrias de adherencia. Entonces el ácido lipoteicoico se puede considerar también como una especie de fimbria. Vamos a ver el pilisexual. El pilisexual lo vimos de que no es igual, ¿verdad?, al flagelo, ni es igual a la fimbria. Entonces veamos, el pilisexual es más largo, las fimbrias son más cortas. Y lo que hace este pilisexual es transmitir el material genético por conjugación. Entonces cuando una bacteria posee el material genético que le va a donar a la célula receptora, entonces lo hace a través de un pilisexual. Entonces es un pilis diferente a lo que es la fimbria o lo que es un flagelo. Son más largos. Vimos que se pueden presentar 2 o 3 por célula. Veamos acá. Y entonces lo que hacen es intercambiar material genético entre las células. Hay un donador y hay un receptor a través del proceso de conjugación. Eso se refiere a la conjugación, ¿verdad? Cuando hay un receptor y hay un donador de material genético. La cápsula y glucocáliz, vamos a ver, son estructuras accesorias también que no están presentes en todas las bacterias. ¿Una bacteria puede perder la cápsula? ¿Se muere la bacteria? No, porque todas sus estructuras internas están viables. ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar, ya sea en el laboratorio también. Y cuando las bacterias se aíslan de muestras clínicas, vean que traen una cápsula exuberante, porque están en un lugar donde hay nutrientes adecuados. Vamos a ver que la cápsula es de polisacáridos y va a estar rodeando a la bacteria. Si es una estructura bastante firme, se llama cápsula. Si es una estructura un poco laxa, hablamos de un glucocáliz. Entonces, por ejemplo, pueden ser de naturaleza polisacárida, pero también hay otras sustancias químicas que están involucradas en estas cápsulas. Por ejemplo, Bacillus anthracis y Bacillus licheniformes, las cápsulas son de ácido polideglutámico, ya no son de polisacárido. Entonces, estas cápsulas se sintetizan en la membrana celular, atraviesan la estructura y se establecen afuera, como una capa que recubre. Y la cápsula es un factor de virulencia porque tiene propiedades antifagocíticas.
interfiere con los procesos de fagocitosis y la digestión por fracciones del complemento. Vamos a ver que esta cápsula dijimos que es una estructura bastante firme. Aquí tenemos con tinciones negativas que tiñen el entorno, como la tinta china. Lo que hace es hacer resaltar la cápsula que no se tiñe, porque por las cargas, ¿verdad? La tinción negativa tiene carga negativa y también la bacteria tiene carga negativa por el grupo fosfato, entonces la cápsula no se tiñe. Claro que adentro de la cápsula está la bacteria. Podría ser una levadura, que es un hongo, también no se tiñe la cápsula, sino que la hace resaltar frente a un fondo que se tiñe de oscuro, en este caso con la tinta china. Entonces, sí, es una capa mucilaginosa, un tanto laxa, que no tiene una forma definida. Estamos hablando de glucocáliz, mientras que dijimos que la cápsula es más consistente, está más definida. Bueno, aquí tenemos nuevamente ya con una tinción, ¿verdad?, adecuada. Vamos a ver que está el bacilito y está la cápsula que no se tiñe. Esa estructura blanca que rodea al bacilito es la cápsula que no toma el color. Ahora vamos a ver que dimos que protegen a la bacteria de la fagocitosis, ¿verdad? Son factores de virulencia. Solo que existan anticuerpos específicos puede ser eliminada la bacteria capsulada. Entonces, el antígeno contra la cápsula es el antígeno K. El antígeno contra los anticuerpos contra el antígeno O, ¿verdad? Hay anticuerpos contra el antígeno H y hay anticuerpos contra la cápsula, en este caso. Y vamos a ver, pues dijimos que la tinción negativa es la que tiñe el entorno. Esta es parte de una tinción que ustedes van a realizar en el laboratorio para evidenciar esta estructura anexa. La espora también es una estructura que puede estar o no puede estar. Generalmente las bacterias, los géneros que producen esporas son los géneros Bacillus y género Clostridium. Ahora, ¿qué es lo que es la espora? Es una estructura de resistencia ante las condiciones adversas del ambiente. Puede ser excesiva luz solar, falta de humedad, falta de nutrientes, sustancias químicas. Entonces, cuando el entorno se vuelve hostil, la bacteria lo que hace es producir enzimas que le van a permitir mantener su DNA de tal forma y formando diferentes capas que le dan cierta protección, y este proceso se le llama esporulación. Cuando la espora encuentra las condiciones adecuadas de nutrientes, temperatura, no hay sustancias nocivas ni extremo calor, entonces la espora va a germinar. Entonces todas esas capas se van a ir como modificando, va a empezar su material genético a reorganizarse para dar origen a una célula vegetativa nuevamente. Entonces el proceso de esporulación es que el bacilo encontró que las condiciones son drásticas en el ambiente, entonces al final vino a formar la espora, que es esta estructura que está acá. Este espacio es la espora. Luego dijimos que es una forma muy resistente. Si revisamos las paredes de la espora, bueno, tiene varias capas, y lo que le da la dureza a esta estructura, que dimos que es la forma de eliminarles con un autoclave, ¿verdad?, con temperaturas elevadas de 121 grados centígrados. Entonces, la dureza se la imparte este componente químico, el ácido epicolínico más el calcio, para formar el dipicolinato de calcio, y también la falta de agua. Aquí tenemos pues el proceso, cómo es que se va a formar la espora a través de una célula vegetativa, ¿verdad? La pared celular se invagina, se reorganiza el ADN, luego se va a formar acá una separación, luego la espora nuevamente la retoma el bacilo. Aquí ya se van formando las capas diferentes, ¿verdad? La corteza, la pared celular, la cubierta de la espora, y al final pues la célula madre, que era el bacilo, se destruye y se libera la espora. Esta espora puede estar mucho tiempo en el ambiente, bastante tiempo, hasta que encuentre las condiciones para poder germinar. Aquí tenemos las diferentes capas que le permiten, pues, aquí está el núcleo con el material genético. Aquí tenemos una tinción en donde pueden ver las esporas
con verde de malaquita, que son estas estructuras verdes. Ya el bacilo rojito ya terminó su función y dejó a la espora que le va a dar seguimiento a la progenie. Y aquí tenemos pues una tinción de Gram con estos bacilos y estas estructuras incoloras que son las esporas. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho. Esta es la bibliografía para que ustedes puedan consultar. Y con respecto a la clase anterior, me preguntaban la vez pasada aquí las chicas, con respecto a las alergias. Sí, la alergia es, o alergenos son sustancias que no son dañinas, digamos, pueden ser alimentos, puede ser un fármaco, puede ser el polvo ambiental, el polen de las plantas. Entonces, ante esa situación hay anticuerpos de tipo IgE, ¿verdad? Pero el individuo ya está condicionado genéticamente a que en su suero tiene más IgE, que es la que está en menor concentración de todas las inmunoglobulinas, la tiene muy aumentada, ¿verdad? Entonces, esa es una condición, pues, alérgica que genéticamente está predispuesta a la persona. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase? Y no nos quedamos hasta acá. Ya les envié las 3 clases para que ustedes las empiecen a revisar. Muchas gracias entonces.